Hola a todas, en este tutorial voy a ensanchar la manga de una camisa, concretamente desde el hombro hasta el codo. Le queda estrecha y la única forma que tenemos de ensanchar la camisa si no tienen las costuras es añadiendo un trocito de tela. Te recuerdo, dale al like, suscríbete y comparte en las redes sociales. Empezamos. Medimos donde vamos a poner el trozo de tela, que es pasado la sisa como 2 dedos y a mitad de la manga, 27 centímetros, y descosemos esta costura justamente donde hemos medido los 27 centímetros. Lo descosemos. Ahora cortamos la cuña, que va a ser 5 centímetros de ancho y 27 de largo, y terminado en pico. Esta es la forma de nuestra cuña. Vamos a montar la cuña en la camisa. Nos vamos a un extremo. Abrimos y ahora pongo la cuña, el trozo de tela encima, dejando como 1,5 centímetros de costura. Y ahora tengo que empezar a coser justamente aquí. ¿Ves? Por este lado empiezo a coser aquí justamente, y con la aguja de la máquina cuando vaya a coserla aquí. Voy cosiendo todo el extremo. Hasta la otra punta. Esto le paso el pespunte y después me voy al otro lado y empiezo justamente en la otra costura. Paso la máquina de coser y coso por donde he puesto los alfileres. La aguja tiene que hincarse justamente aquí. Ahora, para que queden las terminaciones perfectas, le hacemos unos pespuntes, un pespunte muy corto, un para atrás y un para adelante, como de 1,5 centímetros, aquí, lo que es en la camisa, sin pillar el trocito de tela que le estamos añadiendo. Aquí en el piquito, un para atrás y un para adelante. He sobrehilado las costuras y este es el resultado. He ensanchado 3 centímetros y con la explicación que os acabo de dar, las terminaciones salen perfectas. Ya lo estáis viendo, tanto en un extremo como en otro. Pues espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.